Subid a Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: ciñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni los faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos, apacentando las ovejas. Ahora, pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos. Y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva.
No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida del mal, Señor, será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrase. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras sido prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Hasta al 35 hemos leído. Quisiera leer todo el capítulo 25, pero hasta al 35 hemos leído. Como ustedes no leen mucho la Biblia en su casa, es bueno leer tanto en el culto, ¿verdad? Sí, conmigo. Y la historia que Dios nos muestra a través de la Biblia es muy interesante. Como nosotros hemos leído recién, ustedes creo que ya pudieron captar bien lo que sucedió, pero quiero explicarles un poco más detalladamente para que ustedes puedan comprender lo que sucede en este capítulo 25 del libro 1 Samuel. David fue ungido como el rey de Israel a través del profeta Samuel después de Saúl. Pero Saúl aún seguía en el trono del rey como rey de Israel. Luego, Dios empezó a trabajar a través de David. Pero Dios aún
no eliminó Saúl del trono del rey, sino lo permitía aún. Por eso, todas las cosas que Dios maneja, tiene su voluntad, su razón también. Sigue Saúl como rey de Israel en el palacio real, en el trono del rey. Mientras tanto, Dios levantó David como rey de Israel. El rey de Israel, ¿dónde debería quedarse? En el palacio real. Pero el palacio real de Israel estaba ocupado por Saúl. Por eso un tiempo los dos estaban juntos. Uno como rey actual, otro como rey ungido, levantado por Dios. Entonces, Saúl tenía poder actual para manejar el ejército, para reinar con su poder, con su autoridad. David, siendo el rey ungido por Dios, teniendo el apoyo de Dios, no tenía el trono del rey, ni poder, ni autoridad en el reino de Israel. Así estaba. Pero Saúl, teniendo todo el poder y todo el ejército, toda la autoridad, Saúl no podía hacer nada ante sus enemigos, como filisteos y el guerrero profesional Goliat. En la batalla estaba temblando nomás Saúl, siendo el hombre más grande, más fuerte, más excelente en Israel. Saúl no podía hacer nada. Esto es el que vive por su fuerza, por su capacidad. Saúl por sí mismo era más fuerte y grande. También él cada vez convocaba a los fuertes, valientes, y había dejado en su alrededor para que ellos pudieran protegerlo a Saúl. Teniendo todo, Saúl no tenía el apoyo de Dios, no tenía fe en Dios, no esperaba a Dios, no se apoyaba en Dios. Teniendo todo, no tenía confianza en Dios. En el caso de David, no tenía nada, carnalmente y humanamente. El palacio real ocupaba Saúl. El trono del rey ocupaba Saúl. El ejército de Israel también pertenecía a Saúl. Armas también, toda la riqueza, todo el poder pertenecía a Saúl. Entonces David, él no tenía nada. No tenía palacio, ni trono, ni corona, ni ejército, ni poder. Nada tenía. Pero él tenía la fe en Dios. Él tenía la promesa de Dios. Él tenía apoyo de Dios. Él se apoyaba en Dios. Ahí está la diferencia entre Saúl y David. Por eso David
aunque no tenía nada, él, sin importar su situación, seguía adelante con Dios, confiando en Dios, apoyándose en Dios, él caminaba. Aunque él tenía oportunidad para matarlo a Saúl, él no extendió su mano. Él no quería tocar el rey ungido por Dios. Por eso David esperaba la hora del Señor y seguía huyendo de Saúl. ¿Por qué Saúl? Desde que David derrotó a Goliat, Saúl quería matarlo a David. Lo perseguía cada vez. Por eso David tenía que huir de Saúl no más. Huyendo, 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 así andaba. En ese momento, en Carmel, había un hombre llamado Nabal. Este hombre era un hombre duro y perverso, de malas obras. Pero era rico. Tenía 3,000 ovejas, 1,000 cabras. En Paraguay también, si uno tiene el ganado de 3,000 ovejas, 1,000 cabras, ¿puede ser rico? ¿En Paraguay también? ¡Wow! En aquella época, Nabal tenía esa cantidad de cabras y ovejas. Era un hombre rico. Un día, era un día de esquiladores, quiere decir, para cortar la rana de las ovejas. La cosecha en el campo, la cosecha de trigo, la cosecha de maíz, tiene otro trabajo. Al cosechar la soja, maíz, el trigo también, ahí ingresa el dinero cuando cosecha, ¿sí? El dueño puede vender cantidad de soja, la maíz, el trigo también. Ahí ingresa el dinero. Entonces, el día de cosecha es el buen día. Para los ganadores, el día de esquilar las ovejas es el día de cosecha. Esquilando las ovejas, ¿qué hace con la rana? Puede vender. Aquí en Paraguay yo no veo tanto esa clase de trabajo, pero en Israel sí. Las ovejas, después de esquilar, cuando están peladas, no se nota la diferencia entre cabra y oveja. ¿Eso vieron ustedes? Las ovejas que nosotros nos imaginamos es bien gorda, ¿verdad? Bien gorda con su rana. Pero la oveja en sí, su cuerpo no es como una pelota así redonda, sino es igual que cabra, pero crece la rana. Entonces come bien, luego pasa el tiempo, crece bien su rana, el dueño esquila, corta su lana y puede vender por peso. Ahí está la ganancia. El valor de las ovejas no está en su carne, sino en su rana. Entonces, David, sabiendo que ese día Nabal esquilaba las ovejas,
Por eso envió 10 jóvenes. ¿Para qué? Para recibir un poco de apoyo. En la fiesta, el anfitrión invita a los demás y comparte la comida, ¿sí? Entonces, en ese día de fiesta, David no le molestó tanto, sino un poco de comida. Con eso David iba a quedarse feliz. Y además, David, estando en el campo con las ovejas de Nabal, él los protegió, a los siervos de Nabal, sin molestar, sin maltratar. En el campo suceden muchas cosas, a través de los asaltantes, los ladrones también. Pero los siervos de Nabal pudieron pasar muy bien, sin perder ni una oveja. ¿Por qué? David y sus hombres lo protegieron, el ganado de Nabal. Ellos fueron muro para las ovejas y cabras de Nabal. El servicio de seguridad, de vigilancia, tiene su costo también. ¿Sí? Creo que en Paraguay también hay varias empresas de seguridad que protegen la propiedad. Eso es muy costoso, ¿sí? Entonces, pensando humanamente, Nabal tenía que agradecerle a David por su servicio, por su ayuda y apoyo y protección también. Pero ¿qué pasó? Cuando David envió sus jóvenes, Nabal respondió a ellos así: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Nabal de verdad no habrá oído nada de David, su apoyo, su protección, su cuidado. Creo que sí. Nabal sabía muy bien el cuidado de David, su apoyo, su protección también, pero totalmente lo ignoró a propósito en aquel día, diciendo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? ¿Cómo pudo decir eso Nabal hacia David? Él ahí expresa su corazón. Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Este hombre duro y malo lo consideraba a David como un siervo que huyó de su señor. ¿A quién se refiere el Señor, su Señor? Saúl, el rey de Israel. Entonces Nabal le consideraba a David como un siervo rebelde que huyó de su Señor. Quiere decir que mi Señor es Saúl. El rey de Israel es Saúl. ¿Quién eres tú? ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Así a propósito Nabal ignoraba a David. Luego los siervos de David regresaron con la mano vacía. Luego le contaron a David lo que sucedió, lo que dijo Nabal. Por eso David se levantó con su espada y les mandó a
sus hombres, luego salió con 400 hombres y espada hacia a Nabal. En aquel momento, uno de los siervos le contó a Abigail lo que sucedió. Abigail se enteró de lo que sucedió, luego apresuradamente preparó panes, luego uva pasa, pan seco de higo también, el vino también. Luego ella apresuradamente salió a recibirle a David. Luego se bajó su cabeza y le pidió la misericordia a David. David, escuchando lo que decía Abigail, aceptó su petición y recibió panes, vinos, uvas secas. David volvió sin matar a Nabal y a toda su familia. Abigail tomó una decisión y trabajó prudentemente ante David. Por eso no llegó la destrucción a su casa. Después se enteró de eso Nabal, lo que sucedió. Luego se enfermó, Dios quitó la vida de Nabal. Luego Abigail se quedó viuda porque murió su marido. Luego David envió sus jóvenes y aceptó a Abigail como su esposa. Por eso Abigail se quedó como una de las esposas de David. Esta es la historia que surgió en aquel momento. Es bien fácil, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya pueden captar lo que sucedió en aquel momento? Bueno. Entonces, lo que yo quiero compartir con ustedes esta mañana, este punto. Lo que logró Nabal no fue por sí mismo, sino fue por el apoyo, por el cuidado de David. Nosotros podemos ver una cosa bien claramente. Un poco después del capítulo 25, Saúl y sus hijos se cayeron, quiere decir, murieron en el monte Gilboa. ¿Por qué? Saúl tenía el trono del rey, el ejército de Israel también él dominaba, pero él tenía que morir no más. Nabal, que estaba menospreciando a David. ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Él también murió por fin. Y David, él, sin importar la persecución que recibía, sin importar su situación, él siguió adelante y por fin se quedó en el trono del rey de Israel. Y pudo derrotar a todos los enemigos, por fin. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Cómo fue posible todo esto? Saúl tenía más cosas que David, pero fracasó. David no tenía nada, pero logró el triunfo y la victoria también. Nosotros
tenemos que descubrir este secreto. La vida no depende de lo que tiene cada uno. Yo soy capaz, yo tengo poder, yo tengo autoridad, yo tengo riqueza, yo tengo inteligencia, yo tengo fuerza. Por eso yo puedo lograr todas estas cosas, abundancias, éxitos, en ninguna manera. La vida no depende de eso. Nosotros podemos ver a través de la vida de David. Entonces, ¿cómo David pudo lograr el éxito y la victoria? Vamos a ver el libro de San Mateo, capítulo 1. San Mateo 1. Capítulo 1, el versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nasón y Nasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Luego, pasando, vamos a ver el versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Aquí está la genealogía de Jesucristo. Dios llamó a Abraham y le dio la promesa y la bendición. La promesa que recibió Abraham fue Jesucristo. ¿Por qué el nacimiento de Jesucristo es tan importante? Hace poco tuvimos la Semana Santa. ¿Cómo les fue el campamento de la Semana Santa? Muchos hermanos me contaron que, pastor, fue muy hermoso el campamento nacional de la Semana Santa. Aunque usted no estaba, pero todo salió muy bien, excelentemente. Se organizó muy bien el campamento. Me quedé muy feliz y contento y agradecido al Señor. Así la iglesia de Paraguay va creciendo, mejorando también, ¿sí? Bueno, ¿por qué es importante el día de la resurrección de Jesucristo? ¿Por qué es importante el padecimiento de Jesucristo? Jesucristo vino al mundo diciendo: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién vino para hacer la voluntad de Dios? Jesucristo. ¿Por qué? Nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios. Si nosotros podemos hacer la voluntad de Dios, no necesitaba venir Jesucristo a este mundo, dejando el reino de los cielos. Jesucristo tenía que venir para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación.
Amén. Dios quiere nuestra santificación. Dios quiere que cada uno de nosotros tenga la santificación como Dios. ¿Para qué? Para poder estar juntos con Dios, para poder tener comunión con Dios, para poder caminar con Dios. Para poder estar con Dios, el primer requisito es la santificación, porque Dios es santo. ¿Ustedes se acuerdan de Isaías que vio a Jehová que estaba sentado en su trono sublime? ¿Sí? Sí. Decían los ángeles, los serafines, cubriendo con 2 alas su rostro y sus pies con 2 alas, volando con 2 alas, daban voces. Santo, santo, santo. Quiere decir que Jehová es santísimo, puro santo, santísimo. Luego, Isaías se quedó feliz, ¿verdad? Porque por fin vio a Jehová. Hay muchos que quieren ver a Jehová. Señor, si usted me aparece, me muestra, yo voy a poder creer en usted. Yo quiero verle con mis ojos. ¿Saben qué? Isaías, después de verle a Jehová, no se quedó feliz, sino le llegó la muerte. Ay de mí que soy muerto. Le llegó la muerte. Cuando Jehová le amenazó o le mandó la muerte, no dijo nada. Jehová no le dijo nada, sino Isaías vio a Jehová Santísimo, pero le llegó la muerte. ¿Por qué? Isaías tenía pecado. Ante Jehová Santísimo se descubrió la maldad y la suciedad y el pecado de Isaías. Eso es lo que sucede ante Jehová Santísimo. De parte de Jehová estaba abierto. No le dijo nada a Isaías, pero de parte de Isaías le llegó la muerte. Ay de mí que soy muerto, así tenía que confesar Isaías. Por eso Jehová tenía que enviarle uno de los serafines con el carbón encendido tomado del altar y tocó con los labios de Isaías. Ese uno de los serafines le entregó el perdón del pecado. Tus pecados te son perdonados. Así le entregó. Eso es lo que Dios quiere hacer. Mientras que uno tiene pecado, no puede estar bien con Dios. No puede vivir con Dios tampoco. Porque Jehová es santísimo. Ante Jehová Santísimo, uno si se presenta con el pecado, solamente puede surgir la muerte, no más. Entonces, Dios preparó el reino de los cielos. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes Dios preparó el reino de los cielos? Para los hombres. Para todos. No para algunos. No para algunos. Ustedes no sean egoístas. Para mí, no más. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios.
Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
¿Quiénes son todos? Todos los hombres, todos los seres humanos. Los animales no. Dios no preparó el reino de los cielos para los perros, los gatos. No. Yo escuché que hoy en día hay algunos que consideran a su mascota como su familia. Es mi bebé, es mi hijo, es mi heredero. Por favor, por favor. Los seres humanos, los animales, no pueden ser iguales. Pero lastimosamente algunos, su hijo es hijo mayor, su perito es hijo menor, así quieren cuidar juntos. No, por favor, que no hagan esa tontería. El reino de los cielos no está preparado para los perros, ni gatos, ni otros animales inteligentes o valiosos, sino para el hombre, para los hombres. En la creación nosotros podemos ver que Dios creó al hombre después de crear todas las cosas. Por último. ¿Se acuerdan? En el sexto día, después de crear los animales, por último Dios creó el hombre y le entregó al hombre toda la creación. Así lo bendijo. Quiere decir que todo lo que Dios creó lo hizo para el hombre. Ahí se nota el corazón de Dios. Así Dios preparó el reino de los cielos para el hombre, para los descendientes del hombre, quiere decir. Para todos los seres humanos que tienen el Espíritu. Para eso Dios preparó el reino de los cielos. Pero ¿qué pasa? En el reino de los cielos no puede entrar el pecado, ni la suciedad, ni la iniquidad, ni la maldad. Uno si se presenta ante Jehová Santísimo, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a descubrir su maldad, su suciedad. ¿Me hago entender? Sin decir nada, automáticamente. Por eso, lo que Dios busca es nuestra santificación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere nuestra santificación para que nosotros podamos estar con Dios sin ningún problema. Para poder caminar con Dios sin ningún problema. Para poder tener comunión con Dios sin ningún problema. Dios quiere nuestra santificación. ¿Ustedes ya tienen la santificación? ¡Wow! ¡Felicidades! Entonces ustedes podrán entrar en el reino de los cielos, podrán disfrutar en el reino de los cielos con Dios, ustedes pueden tener comunión con Dios, pueden caminar con Dios. ¡Wow! Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiere. ¿Cómo ustedes pudieron lograr la santificación? Ustedes oraron bien, ayunaron bastante, diezmaron bien y trabajaron bien y hicieron muchas cosas excelentes para Dios. ¿Por eso será?
Entonces, ¿cómo? ¿Cómo ustedes pudieron lograr la santificación para poder estar con Dios, para poder entrar en el lugar santísimo libremente? ¿Cómo? Por la sangre de Jesucristo. Amén. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Para eso tenía que venir Jesucristo, para hacer la voluntad de Dios. ¿Quién vino para nuestra santificación? Jesucristo. ¿Logró o no? Sí, logró, diciendo, consumado es. Jesucristo vino para nuestra santificación y logró perfectamente. ¿Cómo? Recibiendo toda la maldición, todo el castigo, todo el juicio en vez de nosotros, por nuestros pecados. Todo lo que recibió Jesucristo no fue por sí mismo, sino por nosotros. Así Jesucristo padeció en la cruz. Derramando toda su sangre, Él murió en la cruz. Así Él logró la voluntad de Dios. Por último, Él dejó la palabra importante. Consumado es. Consumado es. ¿A qué se refiere? Ya hizo todo lo que tenía que hacer. Quiere decir que ella logró la voluntad de Dios, nuestra santificación. Amén. Por el sacrificio de Jesucristo, por el padecimiento de Jesucristo, ¿somos limpios? ¿No? Somos limpios. Por la sangre de Jesucristo, que nos dice Dios, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Ya no hay más ofrenda por el pecado. ¿Por qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo fue más que suficiente. Jesucristo ya se entregó por nosotros. Fue crucificado en la cruz por nosotros. Derramando toda su sangre, Él pagó la paga del pecado. Así fueron lavados, pagados, perdonados todos nuestros pecados. Amén. Entonces, ¿tenemos pecados o no? Ni siquiera Dios se acuerda de nuestros pecados y transgresiones. Entonces, ¿somos pecadores o justos? Justos. Amén. ¿Somos santificados también? Amén. ¿Los santificados pueden ser llamados santos? Amén. Somos santos. No por la obra nuestra excelente, sino por la obra de Jesucristo. Para eso vino Jesucristo y logró. Jesucristo vino y logró la eterna redención, nuestra santificación. Y dejó abierto el camino nuevo y vivo para que nosotros podamos entrar en el lugar santísimo sin ningún problema. Amén. Esto es lo que logró Jesucristo. Por eso, el nacimiento de Jesucristo es tan importante. Jesucristo tenía que nacer
del linaje de Abraham. ¿Por qué? Abraham no tuvo Isaac, su hijo, por su posibilidad humana, por su condición carnal, sino él no tenía ninguna esperanza en sí. A los 100 años, su mujer, 90 años, ahí nació Isaac. ¿Había alguna posibilidad humana? No, cero. El cuerpo de Abraham ya estaba muerto. Sobre todo, su mujer Sara era estéril. Ya se había acabado la costumbre de mujer. Quiere decir que ya no podía tener hijo, ni embarazarse tampoco. Cuando Sara no tenía ninguna esperanza ni posibilidad, ni Abraham tampoco. 100% por la promesa de Dios, por la fe, nació Isaac. Entonces, para el nacimiento de Isaac, Abraham no podía decir nada. Yo he tratado para tener mi hijo, por eso mi hijo nació y yo hice esto, aquello. No, Abraham no tiene ninguna palabra sobre el nacimiento de su hijo. Por eso Abraham no podía decir que, hijo mío. Cuando Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac como holocausto, Abraham se quedó molesto. Señor, usted me pide demasiado. ¿Cómo usted puede quitarme mi hijo único? No. Yo puedo ofrendar mi oveja, mi cordero, pero mi hijo no. No toque mi hijo. Es mío. Abraham no pudo decir eso. ¿Por qué? Aunque nació de él, no fue por él. Por eso Abraham no pudo decir nada contra la palabra del Señor que le decía que sacrificara a su hijo, Isaac. Sí, Señor, si usted me dice, así llegó al monte Moría. Así nació Isaac. No por la posibilidad humana ni por la obra humana, sino 100% por su gracia, por su promesa y por la fe. Nació Isaac. No solamente Isaac nació así, Isaac heredó la herencia de Abraham, que es el nacimiento de Jesucristo. Sino heredero de Isaac, también así fue. ¿Quién fue el heredero de Isaac? Jacob, su hijo. ¿Isaac tenía un solo hijo nomás? No, dos. Esaú y Jacob. Esaú recibía el amor de su padre Isaac, todo el apoyo. A propósito, Isaac quería heredarle, bendecirle a Esaú. Jacob no tenía ninguna posibilidad de recibir la bendición y heredar la herencia de Abraham que recibió de Dios. No tenía ninguna posibilidad. Porque Jacob no era cazador, no sabía cazar, ni podía preparar guisado para agradarle a su padre. Ni era velloso sino lampiño. Pero Jacob heredó
la herencia de Isaac. ¿Cómo? 100% por medio de la fe en la palabra de Dios a través de su madre, Rebeca. Ustedes saben muy bien lo que surgió en ese momento, ¿verdad? Sí. No voy a profundizar tanto sobre Jacob. Jacob recibió la bendición por medio de la fe, no por su condición ni por su obra. Jacob no hizo nada, sino Rebeca trabajó, su madre. Y le dio la palabra también. Tú tienes que hacer esto, tienes que decirle eso a tu padre, tienes que dar esto, aquello. Así Jacob recibió la bendición por fin. No fue por él, sino por la gracia de Dios. A través de su madre Rebeca, quien tomó la promesa de Dios. Ella asumió toda la maldición de Jacob. Hijo mío, no te preocupes. Toda la maldición caerá sobre mí. No te preocupes. Escucha mi voz. Anda. Por eso Jacob recibió la bendición. Así continuó la genealogía. Luego Jacob heredó a Judá. Después iba a cortarse la genealogía de Jesucristo. ¿Por qué? Hijo mayor de Judá, no quería darle la vida a Tamar. Eso era la maldad de él, por eso Dios mató a Onán, como hermano menor de entró junto a su cuñada Tamar. Pero no quiso darle la vida, la semilla, vertió al suelo. Jehová lo mató al momento. ¿Por qué? Tenía que continuar la genealogía de Jesucristo hasta que naciese Jesucristo. Pero estos malditos hombres pensaban en su propio bien, en su propia razón nomás. En el caso de Onán, si yo hago embarazar a mi cuñada Tamar, siendo su hijo, no será su hijo. ¿De quién será entonces su hijo? De su hermano mayor, ¿Me hago entender? Si Onán le hace embarazar a Tamar, nacerá su sobrino. Aunque de él, oficialmente, legalmente, será su sobrino. Entonces la herencia pasa a él. ¿Me hago entender? Este hijo no será suyo, sino de su hermano mayor, Entonces Onán se queda con menos. La parte mayor le pasa a él, a su sobrino, el hijo de su hermano mayor. ¿Me hago entender? Si nace alguien a nombre de su hermano mayor, Onán pierde su herencia. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál le queda mejor? Que no naciera nada de su hermano mayor. Entonces, él viene a ser mayor, por fin. Su hermano termina su vida sin dejar ningún descendiente. Entonces, Onán toma el lugar del hijo mayor, primogénito. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál le conviene? Por eso, vertió al suelo. Jehová lo vio. Maldito eres, lo mató al momento.
Ahí murió Onán. Luego Judá escondió el tercer hijo, su hijo último. No quería perder, tuvo miedo. En ese momento Tamar podía callarse, quedarse así nomás, pero ella amó ese papel para continuar la genealogía de Jesucristo. Por eso se cambió su vestido como prostituta, una ramera, y se acostó con Judá y recibió la vida. También podía morir, era una idea muy peligrosa, pero Dios, viendo la fe de Tamar, tuvo misericordia de ella. Así continuó la genealogía de Jesucristo. En la genealogía de Jesucristo, ahí nosotros podemos ver que solamente continuó por la fe, por la promesa. Bueno, así siguió la genealogía de Jesucristo. Ahí está David, en el medio más o menos. Ahí está David. Entonces, no importa su posición humana, su situación de David, quién está en el trono del rey, quién tiene más posibilidad, quién tiene más autoridad, quién tiene más poder. Eso no importa. Lo más importante es, ¿dónde está la voluntad de Dios? Lo más importante es, ¿quién va a continuar la genealogía de Jesucristo? ¿A través de quién va a nacer Jesucristo? Ahí está el punto importante. Nabal vio entre Saúl y David. Su balanza se inclinó hacia a Saúl. ¿Por qué? Saúl ocupaba el trono del rey. Saúl tenía corona. Saúl tenía ejército, todo el poder de Israel. Entonces Nabal vio que Saúl quiere matar a David. Saúl le persigue a David. Si Nabal le apoya a David ante Saúl, ¿recibirá algún premio? Al contrario. Nabal, tú apoyaste a mi enemigo David. Nabal calculó eso. Por eso él, considerándole a Saúl como su señor. Hoy en día hay muchos siervos que huyen de sus señores. Tú eres uno de ellos también, maldito rebelde. Yo no puedo entregarte ni un pedazo de pan. Así lo ignoró a propósito a David. Nabal había sido muy tonto. Él vio humanamente, él investigó el caso. A ver, ¿quién tiene más posibilidad? ¿El rey? ¿Quién es el rey del momento? Saúl. Entonces, obviamente, tengo que actuarme a favor del rey que tiene poder y autoridad en este momento, que me puede dar favor también. Si yo apoyo a David, yo voy a sufrir más, voy a perder más oportunidades. Calculando, llegó a esa conclusión. Él había sido tonto. David en aquel momento mismo se veía muy miserable, inútil. Pero David tenía un papel importante. Continuar la genealogía de Jesucristo. Entonces David no podía fracasar. ¿Por qué? Todo el interés, todo el apoyo de Dios estaba sobre
David. Si Nabal, si hubiese descubierto la voluntad de Dios, pudiera apoyarle a David. Pero este hombre tonto lo vio humanamente nomás, como un hombre rebelde, malo. Y además, la riqueza que tenía Nabal fue por el cuidado de David. Si David no fuese el muro para el ganado de Nabal, Nabal pudiera tener 3,000 ovejas, 1,000 cabras. No creo. Menos, obviamente. Tenía que ser menos. Pero por el cuidado, por la protección de David, por la presencia de David en el campo Carmel, los ladrones, los asaltantes, no podían acercarse al ganado de Nabal. ¿Me hago entender? Solo David estuvo ahí. El ganado de Nabal estaba con David. Solamente por esa razón, los ladrones, asaltantes, tenían miedo. No podían molestar ni tocar al ganado de Nabal. Fue muro. Los pastores, los siervos lo sabían. Pero Nabal a propósito lo ignoró. Creo que Nabal también se había enterado algo de favor de David. Pero él calculó políticamente, humanamente. A ver, si yo hago esto, eso ante Saúl, el rey actual, y así. Llegó a esa conclusión. No. Había sido muy tonto Nabal. ¿Por qué? Su conclusión no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Su cálculo no tenía nada que ver con el Evangelio. Jesucristo tenía que nacer sí o sí, entonces David tenía que tomar el trono del rey de Israel sí o sí. David no podía fracasar porque David está dentro del linaje de Abraham, dentro del linaje de Jesucristo. No todos los descendientes de Abraham recibió la bendición, sino el linaje de Abraham, que naciera Jesucristo. David estuvo ahí, David. Pero este hombre Nabal lo vio humanamente nomás, como un siervo rebelde que huye ante su Señor. Vamos a imaginarnos un poco. Si Nabal hubiese apoyado a David, ¿qué es lo que iba a suceder? Si Nabal se hubiese quedado con David, apoyándole a David. Señor David, mi Señor, usted no se preocupe por nada. Todo el ganado que tengo yo, las cabras, 3,000 cabras, 3,000 ovejas, 1,000 cabras, ¿por qué Dios me habrá permitido todo esto? Para sustentarle a usted y a sus hombres. Eso me encargo yo. Usted no se preocupe por nada. Quédese tranquilo. Yo voy a sustentar. Yo voy a poner alimento para ustedes. Dígame lo que necesita usted. Yo voy a apoyarlo. Si Nabal hubiese tomado ese papel, iba a ser diferente la historia. ¿Sí? ¿Por qué? David fue varón conforme a su corazón de Dios. David no podía fracasar, sino tenía que continuar sí o sí la genealogía de Jesucristo.
Entonces, si Nabal hubiese tomado ese papel, pudiera recibir más apoyo de Dios, abundancia. Así yo creo. Entonces Dios viéndolo, mira un poco. Yo no sé, David, durante todo ese tiempo, qué comió, cómo consiguió alimento. Creo que él no robaba ni asaltaba. Pero Dios alimentó a través de alguien. No sé los detalles, pero alguien habrá tomado ese papel para sustentar la vida de David. Entonces Nabal tuvo esa oportunidad. David envió sus 10 jóvenes contándole. Entonces, Nabal tuvo una oportunidad muy buena para recibir la abundancia, la riqueza, la bendición de Dios a través de David. ¿Me hago entender? Si Nabal hubiese tomado ese papel, ¿por qué Dios no le habrá dado más abundancia? En vez de 3,000 ovejas, 4,000 ovejas podía alcanzar. 5,000 ovejas, 10,000 ovejas, 5,000 cabras. ¿Por qué no? A través de alguien Dios tenía que sustentar la vida de David. ¿Me hago entender? Entonces, si Nabal hubiese tomado ese papel, pudiera recibir más abundancia, riqueza, el apoyo de Dios, para poder continuar la genealogía de Jesucristo, para que pudiera cumplirse el Evangelio, la eterna redención. Amén. Pero lastimosamente este hombre había sido duro, malo, tonto, perverso. Por eso se quedó con Saúl y fracasó con Saúl. Lastimosamente. Dios le había dado la oportunidad a Nabal a través de David. Amados hermanos, ¿qué tiene que ver la vida de Nabal con nosotros entonces? Dios nos muestra a nosotros. Estamos en el mismo camino, hermanos. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Registre.
Subió al cielo, se sentó a su diestra de Dios. ¿Qué espera entonces el Señor? ¿Por qué sigue sentado ahí a su diestra? ¿Eso es su voluntad? ¿Él se va a quedar ahí para siempre? No. Él dijo que iba a venir. Dijo que iba a venir. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan sin relación con el pecado. Quiere decir, para clausurar este mundo y llevarnos al reino de los cielos. Miren, en este momento mismo, en el trono del rey, está otro puesto en este mundo, la autoridad del mundo, el poder del mundo, la potestad del aire tomó el hijo de el príncipe, el espíritu maligno de los hijos que opera perdón, no me sale bien. Efesios capítulo 2. Disculpe, tengo que memorizar bien para ahorrar el tiempo, pero no me sale. Vamos a buscar Efesios capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está el príncipe. ¿Quién es este príncipe? El lucero, Satanás, el diablo. Por eso, los que viven por la fe hoy en día, los que reciben la guía del Espíritu Santo, se ven como tontos. Como David que huía en aquel momento, no tenía nada. Por eso, hoy en día, los que tienen poder, autoridad, riqueza, que tienen algo por lo menos en su mano. Yo tengo 3,000 ovejas. Yo tengo 1,000 cabras. ¿Qué? ¿David? ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Yo escuché que hoy en día hay muchos siervos malvados, rebeldes, que huyen ante su Señor. ¿No será este tipo uno de ellos? Nabal menospreció tanto a David. Hoy en día también los que tienen algo en su mano, yo tengo algo. Entonces, ¿qué? ¿David? ¿Qué? ¿Pastor Abraham? ¿Qué? Quieren menospreciar, sin importar la voluntad de Dios. Amados hermanos, que sean ustedes prudentes espiritualmente. En aquella época Nabal tomó ese camino y fracasó. En esta época, nuestro papel no es para continuar la genealogía para que naciese Jesucristo, sino Jesucristo ya nació. Fue crucificado. Aseguró con su palabra diciendo, consumado es. Eso ya se cumplió. Entonces, hoy en día, ¿dónde está el interés de Dios? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La voluntad de Dios en esta época está en predicar el perdón de pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Porque muchos no saben. ¿Saben qué? Muchos sufren por sus pecados. Esta vez en Estados Unidos
Yo visité a varias familias, varias iglesias. ¿Qué hice yo? Cada vez abrí la Biblia, compartí la palabra. Cómo Jesucristo limpió todo nuestro perfectamente. ¿Qué es lo que dice Dios a nosotros? ¿Qué es lo que Dios logró para nosotros? Cada vez los que me escuchaban decían, nunca he escuchado así la palabra. Nadie me predicó así como usted. Cada uno se quedaba contentísimo y feliz por haber oído el Evangelio, por haber encontrado lo que logró Dios para nosotros. La situación no se cambiaba nada, pero al momento llegaba la luz en el corazón de cada uno. En ese hogar llegaba la luz, la esperanza, la alegría, el gozo, la felicidad. Viéndolo, yo me quedé muy contento y agradecido. El pastor Caleb Kim de Chicago, que me acompañaba, me invitaba. Él también, pastor, estoy muy feliz. Esta persona oyó el Evangelio y aceptó, se pone contento. Amados hermanos, Dios trabaja. Esta vez en Atlanta, en México, en Guatemala, en Los Ángeles. Ustedes habrán escuchado la noticia. Dios trabajó grandemente. En Atlanta, 1,300 pastores y líderes de diferentes denominaciones estaban reunidos, compartiendo la palabra de Dios. Pastor Osupag esta vez compartió detalladamente sobre el perdón del pecado. Aclarando bien que nosotros no podemos cumplir los mandamientos, no podemos hacer ningún bien. 100% por la misericordia, por la sangre de Jesucristo, nosotros somos justos, limpios. Todo el mundo. Amén. Todos los pastores levantaban. Entre ustedes los justos, los que no tienen ningún pecado, los justos hacen sus manos. Sí. Yo no escuché ni una murmuración que decía contra el Evangelio durante ese LF. Todos estaban de diferentes denominaciones, varios pastores de Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, Iglesia Bautista, de diferentes denominaciones, pastores hispanos, americanos, afroamericanos también, varios, de toda la comunidad, de toda la sociedad. Dios, ¿por qué no trabaja así? ¿Por qué Dios nos ayuda? Por el Evangelio. ¿Por qué Dios le cuida al pastor Osupag, le abre el camino? ¿Por qué Dios le apoya lo que hace Misión Buenas Nuevas? ¿Por qué? Porque Dios quiere predicar el Evangelio. Por eso. Hoy en día el interés de Dios está en predicar el perdón del pecado. Amados hermanos, la iglesia, Misión Buenas Nuevas, sigue adelante para predicar este Evangelio. Nosotros seguimos adelante predicando lo que logró Jesucristo para nosotros. ¿Para qué? Este Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Para que este Evangelio se cumpla en el corazón de cada uno.
de todo el pueblo paraguayo. Amén. Ustedes no sean egoístas. Yo tengo mi salvación. Yo tengo fe. No. Felicidades por haber recibido la salvación del pecado de ustedes, pero eso no es todo ni el fin. Miren a nuestro alrededor. Hay muchos creyentes que sufren por sus pecados. Hay muchos creyentes condenados. Hay muchos ateos también, incrédulos también, sin saber nada. Dios quiere que todos ellos oigan el Evangelio y reciban la salvación del pecado. Amén. Ahí está el interés de Dios. Ahí está el apoyo de Dios. En la época de David, como Dios le apoyó a David. Hoy en día, Dios trabaja así en la vida nuestra. Eso yo lo veo. Lo veo. Pastor Osupa, de repente viajó a Guatemala desde México. ¿Por qué? Un señor vino de parte de Guatemala y le dijo: pastor, ¿usted por qué no visita Guatemala? En Guatemala también hay muchos que necesitan el Evangelio. Por favor, que usted trabaje para Guatemala también. Si usted visita Guatemala, yo voy a conseguir la audiencia con el presidente. ¿En serio? ¿Para cuándo? Cuando quiera usted. Eso fue el domingo. Entonces mañana estaré en Guatemala entonces. Sin problema. Él se comunicó con el presidente de Guatemala. El domingo pasado fue, pastor, viajó a Guatemala. Pastora Esther también como intérprete le acompañó. Este lunes pasado, a la mañana con el presidente, le predicó el Evangelio, Pastor Osupa, detalladamente, cómo Jesucristo limpió todo nuestro pecado. Le preguntó: señor presidente, ¿entonces usted tiene pecado o no? No. Jesucristo ya murió por mi pecado. ¿Cómo yo puedo tener pecado? Si yo tengo pecado, si yo digo que tengo pecado, quiere decir que Jesucristo murió de balde en la cruz. Pero Jesucristo no murió de balde. El presidente aceptó el Evangelio bien claramente. Por la tarde hubo reunión con los ministros y senadores. Pastor Osupa, toda la tarde predicó el Evangelio. Muy pronto el Ministerio de Educación de Guatemala enviará a los docentes a Corea para recibir entrenamiento. Los docentes de Paraguay tienen que llegar más antes. Estoy un poco preocupado, ¿sí? Nosotros empezamos desde el año pasado, pero aún no avanzó nada. Que oren, por favor, ¿sí? Paraguay tiene que ser primero, Paraguay. Amados hermanos, Dios sin límite quiere trabajar, sin límite quiere bendecirnos a nosotros por esta voluntad de Dios. ¿Qué? Que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Amén. Ahí está todo el interés, todo el enfoque, todo el apoyo de Dios. Por eso Dios trabaja en la vida nuestra. Entonces, por el Evangelio, ¿Dios nos puede permitir más cosas? ¿Por qué no?
amados hermanos. Todo lo que Dios nos permite a nosotros es para anunciar el Evangelio. Nuestra vida, la abundancia que Dios nos permite, la salud, la habilidad, la fuerza, el talento, sea lo que sea, lo que Dios nos permite es para el Señor, para el Evangelio. Amén. Entonces, 3,000 ovejas puede ser 4,000 ovejas, puede ser 5,000 ovejas. ¿Por qué no? Si nosotros asumimos este papel para apoyar al trabajo de anunciar el Evangelio, ¿por qué Dios no nos va a permitir más abundancia? Obviamente. Abigail fue muy prudente. Muy prudente. Ella apresuradamente preparó uva pasa, pan seco de higo y vino también. Y recibió a David. Le entregó. Así no llegó la destrucción en su casa. Fue prudente. Hermanos, Dios nos muestra a nosotros. Cuando ustedes ven algún trabajo del Evangelio, no ignoren, sino que apoyen, que participen también, que tomen algún papel de ese trabajo. Entonces ustedes verán la misma abundancia, el apoyo que Dios les permite a ustedes. Yo varias veces les dije a ustedes, Pastor Osupa, de verdad con el corazón sincero, cada vez recomienda a los hermanos, hermanos, ¿por qué ustedes no viven por el Evangelio? Anciano fulano, usted es abogado, habla muy bien, con esa habilidad, ¿por qué no predica el Evangelio? ¿Por qué no quiere ser pastor? Eso es su corazón sincero. Pastor Osupa recomienda a todos, hermanos, que prediquen el Evangelio, que sean pastores. Eso es su corazón sincero. ¿Por qué? Ahí está la sabiduría, la prudencia. Pastor Osupa, él empezó con la mano vacía, pero mientras que él predicaba el Evangelio, Dios le añadió todas las cosas. El Señor, ¿por qué no va a trabajar en la vida nuestra? En mi vida también. A la misma manera Dios trabajó y está trabajando también en la vida de ustedes. Dios quiere trabajar con mucho gusto también. Hermanos, vamos a predicar el Evangelio. Vamos a tocar la puerta de cada casa, de cada iglesia también, para predicar el Evangelio. No hace falta traer acá, deje su iglesia, que congregue a nuestra iglesia, ahí está la salvación. No hace falta pelear por ese punto. Por favor, si me da 5 minutos, yo quiero compartir algo brevemente, que predique el Evangelio, para que llegue el Evangelio en el corazón de cada uno, para que llegue la felicidad en el corazón de cada uno. Vamos a seguir predicando el Evangelio. Amén. No solo ustedes sean felices, sino todos deben ser felices. No tienen que esconder el Evangelio en el corazón de ustedes nomás y guardar, sino tenemos que compartir con todos, gratuitamente, abiertamente, sin esconder nada. Todo lo que aprenden ustedes, todo lo que escuchan ustedes, todo lo que tienen ustedes, no son suyos, sino para todo Dios les permitió a ustedes. Tienen que compartir, tienen que abrir y compartir con todos. Amén. Entonces Dios les va a añadir más cosas, más sabiduría, más abundancia
obviamente. Por favor, que sepan la voluntad de Dios de esta época. Está en predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Oremos. Vamos a orar personalmente delante del Señor. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.